Dios les bendiga a todos, amigos y hermanos, en esta tarde. Lo que quiero compartir, amigos, acerca de palabra de Dios, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Todos los que saben, me conocen mi nombre correspondo a Antonio Amado Martínez. Es la primera vez que subo un video en redes sociales, hablar la maravilla, la bendición de Dios, milagros, lo que Dios hace en la vida de cada uno, el ser humano y todo aquel que lo recibe como su Señor y su Salvador de su vida. Hoy en esta tarde quiero compartirle acerca de nacimiento de Jesucristo. De eso nos vamos el libro de Mateo, que se encuentra en la Santa Escritura. Mateo al 1:18, todos lo conocemos. Algunos que tienen conocimiento de la palabra de Dios, o los que ya son redimidos por la sangre de Jesucristo, que ya son lavados por la sangre de Jesucristo. La palabra de Dios dice así, el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 18 en adelante. Así dice la bendita palabra de nuestro Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. Él le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hasta ahí he leído, para la gloria de Dios, versículo 18 hasta versículo 21. Mis estimados amigos, aquí el evangelista Mateo está testificando por el poder del Espíritu Santo, por la revelación de Dios, cómo fue su nacimiento en nuestro amado, nuestro Señor Jesucristo. Que Él fue engendrado por el Espíritu Santo a través de una mujer virgen, doncella, una mujer que Dios la usó para que por medio de ella fuera un vaso, fuera un canal de bendición para todo el mundo, para el ser humano, para que aquel que naciera, aquel que está sentado a la diestra de Dios Todopoderoso, que es nuestro Señor Jesucristo, y que por medio de Él, podríamos ser salvos,
para tener la vida eterna. Su nacimiento, aprovechando el tiempo, su nacimiento fue en un momento de, yo lo puedo decir así, de crisis, de necesidad. Quizás su servidor no tuvo ese privilegio, pero algunos hombres que han nacido en hospitales particulares y qué sé yo, con toda la atención médica, pero nuestro amado nació, dice la Biblia, que un pesebre, y que en él no se halló lugar, en el mesón no se halló lugar donde iba a dar luz a María. Tristemente el relato nos enseña, el Evangelio, el libro de los Evangelios, nos habla que él fue un pueblo, sus padres fueron un pueblo que se llama Belén, Belén de Judá, y que ahí habían pastores pastoreando las ovejas. Y también dice la escritura que había pesebres donde comían, donde se alimentaban los animalitos, los animales, las ovejas. Y dice la escritura que nuestro amado, nuestro Señor Jesucristo, nació en un pesebre. El rey, Él es rey, Él es Dios Todopoderoso. No tuvo ese privilegio, no tuvo esa dicha que muchos de nosotros hemos tenido. Algunos hombres en un hospital particular, con toda atención médico. Yo entiendo algo de la escritura, que desde su nacimiento nuestro Señor Jesucristo no fue nada fácil, no fue nada sensible, toda la atención. Y quiero relatar y fraseando de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él nace, como he dicho, Él nace en un pesebre, pero dice la escritura que todos los pastores vieron el nacimiento de aquel rey, aquel que iba a hacer milagros, aquel que tiene todo poder, toda la autoridad de sanar a los enfermos, de libertar a los cautivos, de libertar a aquel que está preso, todos aquellos dice que la escritura que los pastores vieron esa luz resplandecer, porque nuestro Dios es luz, porque nuestro Dios es amor. Dice la escritura
que desde que él nace, su vida empieza la lucha. Desde antes de que él llegue, la manifestación de la vida pública. Lo que dice el Evangelio San Lucas. De los 30 años. Y dice la Escritura que él creció, iba creciendo en gracia, en sabiduría, en estatura. Y que dice la Escritura que llegó el tiempo que con sus padres él sube en Jerusalén, en el templo, a los 12 años. Y dice la Escritura que nuestro amado Jesucristo empieza a platicar, a hablar con los doctores de la ley. Los doctores de la ley que conocían la Escritura empezaban a hablar, y dice la Escritura que ellos se quedaban impactados el conocimiento, la sabiduría que él tenía, o lo que él lo tiene. Y dice la Escritura que sus padres regresaron a casa, pero se dieron cuenta que Jesús no llegó con ellos, y volvieron a regresar a buscar en Jerusalén. Y dice que la Escritura que lo hallaron platicando con doctores de la ley. Y dice también la Escritura que él estuvo sujeto con sus padres. Él estuvo sujeto con sus padres. Y su padre, quiero que me entienda esto, no estoy abriendo un padre biológico. Padre que les hizo crecer, que tuvo atención de ellos, que estuvo atención de él, más bien dicho. Y José tenía un oficio. Él era un carpintero. Un carpintero que es lo que hace mesa, silla. Ahorita en actualidad hay muchos objetos de eso. Entonces nuestro amado Jesús, él creció. No, algunos tenemos esa dicha de tener bienes, qué sé yo, bueno, bienes de riqueza. La Escritura no relata mucho de eso en la casa de José y de María y de nuestro Señor Jesucristo. Y llega a la vida pública a sus 30 años. La única evangelio que habla de su inicio, de la vida pública, el libro de Lucas. Vamos a buscarlo, el libro de Lucas.
El Evangelio de San Lucas 3, capítulo 3, versículo 23. Dice la palabra de Dios para todos, dice así: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. A sus 30 años empezó su ministerio, su servicio pública, manifestarse Dios en pública en los hombres. Dice la escritura que el profeta San Juan ya se había manifestado en público, que San Juan, el profeta Juan, perdón, dije San Juan, el profeta Juan, que él estaba predicando ya en el Jordán, y que Jesús aparece en el Jordán, en el río del Jordán. Me impacta el testimonio del Evangelio de San Juan, donde el evangelista San Juan, él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice la escritura que Juan, al ver venir Jesús, Juan se sintió, me imagino que como todo ser hombre, o sea, Juan es profeta de Dios. Juan es profeta de Dios, el único profeta de Dios, entonces, aquel tiempo, entonces, que el profeta de Dios, que Dios le levantó, el último profeta de aquella generación en tiempo de Jesús, o en la vida de Jesús en la tierra, cuando él estuvo aquí en la tierra, en Israel. Juan empieza a decir: ¿cómo es que tú vienes a mí, dando a entender que yo te bautice, sino que más bien tú a mí? Y dijo nuestro amado: nos conviene que hagamos esto para que la escritura sea cumplida. Dice la escritura que Juan bautizó a nuestro amado Señor Jesucristo. Al estar bautizando, dice la escritura que se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, a él oí. Y vino en forma, en paloma, el Espíritu Santo reposó sobre él. ¿Sobre quién? Sobre nuestro Señor Jesucristo. Y fue lleno del Espíritu Santo, lleno de Dios. Y de ahí dice la escritura que entonces de ahí el Espíritu, fue en el Espíritu al desierto para ser probado, donde el enemigo lo probó en todo. Da a entender que la escritura ahí, que nuestro Señor Jesucristo tuvo hambre, tuvo necesidades, escasez.
en lugar de desierto. Pero da a entender que nuestro Señor Jesucristo, Él creó el Padre. Él se mantuvo firme porque sabía que nuestro Señor Jesucristo, eso era un tiempo. Y dice la Escritura que se cumplió el tiempo de la prueba, de la tentación, y el enemigo se alejó y se fue. Por un tiempo, dice la Escritura. Eso da a entender, el enemigo sabía que él iba a tener otra oportunidad en la cruz. El arresto del Señor Jesucristo. Mis hermanos, amigos, que Dios nos da a entender, que Dios nos hace entender. Yo no sé qué momento estás pasando. Todos aquellos que han de oír, han de escuchar este pequeño sermón, este pequeño mensaje de aliento, de vida. Pero Dios proveerá. Yo encuentro en las Escrituras que dice que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién lo dijo? Lo dijo nuestro Señor amado Jesucristo. Hermanos, los que me estarán escuchando a través de este mensaje, tú no estás solo. Dios está contigo, el Señor está contigo. Dice la Escritura, todo hombre es mentiroso, mas Dios verás. Y si Él dice su palabra, que Él estará con nosotros, Él está con nosotros. Por un momento muy difícil que estés pasando, de escasez, falta de provisión, de trabajo, enfermo, qué sé yo, algún. Pero cree en Dios, cree en el Señor. Dice la Escritura que Él hace la llaga y Él la sana. Y dice la Escritura también que por sus llagas nosotros fuimos curados. Clamarle, buscarle a Él, porque Él es bueno, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Dios te ama. Dios te ama. Y todos aquellos que no son convertidos todavía en Él, Dios en esta tarde, a través de este mensaje, Dios les hace una invitación. Dios les hace una invitación, Señor les hace una invitación, que se acerquen a Él, que clamen a Él, que busquen la ayuda. Si usted está enfermo, está pasando un momento difícil de matrimonio, de situación de familiar en casa, la que puede arreglar, la que puede restaurar, la que puede sanar todo eso, solamente Dios, solamente el Hijo de Dios. Y entregar su vida y decir, aquí estoy, Señor. Aprender de aquella mujer.
aquella mujer que tuvo flujo de sangre, gastó en todo, dice la Escritura, pero él escuchó un testimonio de aquel hombre que estaba en ese lugar, que ese hombre tenía poder y la autoridad de Dios de sanar a los paralíticos, de que los ciegos veían, que los cojos levantaban, que los muertos resucitaban. Y él dijo en su corazón, tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Él la crió. También la palabra de Dios dice, aquel que confesare sus pecados y se apartare, prosperará. Pero aquel que no confiesa su pecado, no prosperará. ¿Qué es pecado? Pecado es, hermanos, que lo que dice la Santa Biblia no debemos de hacer y lo hacemos. Y eso es una falta delante de Dios. Es violar la ley, pasar por alto la ley. Y no la ley terrenal, no la ley ni siquiera los hombres establecidos por la tierra, sino que la ley divina. Como dijo el apóstol San Pablo, dice, el pecador, dice, el primer pecador soy yo. ¿Qué doy a entender con eso? Día con día fallamos a Dios. Por medio de pensamiento, por medio de mirada, las tentaciones, las pruebas, la lucha. Pero día con día, cada momento, debemos de arrepentirnos y de pedir la ayuda a Dios que nos dé la fuerza, la fortaleza, apartarse de eso. Porque no podemos seguir así. Dios te ama, te amigo. Dios te hace una invitación. Que tú recibas al Señor Jesucristo en tu vida como tu Salvador, como tu Señor. Regreso donde estábamos. Jesús sale del desierto lleno del Espíritu Santo. Y se empieza su ministerio 3 años y medio. Eso no lo dice la Escritura. Pero los eruditos de la Biblia, los investigadores, dicen aproximadamente duró 3 años y medio en la vida pública. Predicando, sanando a los enfermos, que a los ciegos ven, que a los cojos son levantados. Cuántos milagros, maravillas y prodigios. 3 años. Y de esos 3 años, Él eligió 12 discípulos. Que uno de esos fue el traidor, que es Judas Iscariote. Pero él ya estaba predestinado, dice la Escritura. Dice la Escritura que sus discípulos no se apartaban de él, Pedro y Juan. Hizo millares de milagros. Dice el libro de San Juan. Y si hubiera libros en la tierra más grande, no cabería el milagro que hizo Dios.
que hizo el Señor. Llega el momento de que lo arrestan y fue una conspiración. Lo arrestan y se levanta falso testigo contra él, porque dice la Escritura que él hablaba públicamente y no había quien que le podía señalarlo, porque él era el Señor, porque él es Señor. Porque una de las Escrituras dice, públicamente he hablado, pero ninguno, ¿quién de vosotros me puede refutar, me puede reprender de pecado? Pero se le hicieron ese tiempo del arresto, porque ha llegado la hora de cumplimiento de la Escritura. Y dice la Escritura que él le dieron cruz de madero, llevar al monte de Gólgota. Dice la Escritura que él estuvo en la cruz. Le azotaron, fue herido. Isaías 53 lo dice, fue menospreciado, que no tenían parecer en él, de su rostro, azotado, herido. Le escupieron, le pegaron la cabeza y se le escribió con una caña. Se burlaron de él, le pusieron corona de espina. Estando en la cruz, en agonía, y él clama y dice, Padre, Padre, ¿por qué me has apartado? Me has dejado solo. Entonces, porque en la cruz él tenía peso y la carga del pecado de la humanidad, del mío y del tuyo. El Padre es santo. Dante en la Escritura, antes que el Señor fuera a la cruz, el Padre estaba con él. Pero llegó un momento que nuestro Señor Jesucristo experimentó la soledad, la ausencia del Padre en él. Porque él estaba cargando el pecado del mundo, el pecado de la humanidad. Él pagó nuestra falta. Él pagó con su vida, con su sangre. Él derramó su sangre por ti, por mí. Y que por esa sangre nos limpia, nos purifica, nos lava. Todos aquellos que creen y lo reciben en él. Yo no estoy diciendo una imagen, una fotografía. Algunos, los que
los que me escucharán, sí, yo creo en el Señor, yo tengo retrato, imagen colgado. Yo no estoy hablando de eso. Lo que estoy de entender es un Dios vivo, porque Él vive, porque Él está sentado a la diestra del Padre. Y Él lo que quiere, Él no quiere por medio de esos objetos, que tú hable a Él, sino que tú cuando empiezas a hablar, habla directamente con Él. Que cuando tú hables no haga plegaria, oración, palabra memorizada, repetida, sino que las palabras que salgan de lo más profundo de ti, de tu corazón. Eso es hablar con Dios. Y eso es orar a Dios. Llegó un momento de que Él muere en la cruz. Estaban unos soldados ahí romanos, porque tenían que cumplir la escritura. Y le metieron lanza en su costado. Bendito Dios. Dice la escritura que antes de oscurecer se acercó un hombre y pidió el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. A llevar en una tumba nueva donde nadie ha estado. Una cueva, perdón. Pero como Él dijo, nadie me quita la vida. Yo la doy y la vuelvo a tomar. Porque de eso tengo del Padre. Y Él dijo antes de eso, las multitudes de sus discípulos, el Hijo del Hombre va a ser entregado y será azotado. Y harán lo que ellos quieren. Pero al tercer día, el Hijo del Hombre resucitará. Dice la Escritura que al tercer día fueron y recordaron la palabra del Señor que dio Jesús, que al tercer día Él iba a resucitar. Y fueron, dice, en el camino, fueron a ese lugar donde el Señor nos lo habían puesto, porque ya era 3 días. Dice que lo vieron, que la cueva estaba abierta y los sudarios, todo estaba a un lado, que Él ya no estaba ahí. Dice la Escritura que un ángel dice la Escritura que Él vive y que Él reina para siempre. Y apareció a sus discípulos. Con esto estoy terminando. Dice la Escritura que Él anduvo 40 días después de la resurrección.
con sus discípulos. Y dice la escritura que más de 500 personas vieron ascender al cielo. Ascender al cielo, donde Él había venido. Más de 500 personas, hubo testigos. Cuando Él ascendió al cielo. El libro de los Hechos lo dice, cuando Él, de las multitudes que estaba viendo sus ojos y al ver aparecer en el cielo, dice que aquí un nube y unos varones aparecieron. Así como el Hijo del Hombre habéis visto ir, así el Hijo del Hombre vendrá. Jesucristo viene y recoge su iglesia, su pueblo, los redimidos de Él. Este ha sido el mensaje hoy en esta tarde. Quiero que hagas una reflexión, hagamos una reflexión. Espero que sea de bendición en tu vida, todos aquellos que oyen, que van a escuchar este mensaje. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Vamos a estar orando. Padre mío, Dios Santo, Dios Padre Celestial, Dios poderoso, donde quieras, Señor, llegar este audio, este mensaje, que sea para edificación de tu pueblo, de tu iglesia. A todos aquellos, Señor, que han perdido, todos aquellos, Señor Jesús, que todavía andan, Señor, que son esclavos del pecado. Dios mío, que sean ellos alcanzados por ellos, por ti, Señor Jesucristo. Bendice este mensaje, bendice esta predicación. Gracias te doy, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.